Esquema anterior. Aquí tenemos, a ver, ¿ya están todos? Ya creo. Los que esperan. El cerebro, o el encéfalo, ¿verdad?, tiene una serie de depresiones, surcos, que corresponden prácticamente a superficies, ¿verdad?, de corteza cerebral. Si yo lo extiendo, cada una de estas, por ejemplo en este que se ve muy marcado, si lo extiendo totalmente, vería la cantidad de funciones que tiene el cerebro. Impresionante. Porque cada uno de estos surcos o giros, ¿verdad?, son áreas de corteza de sustancia gris. Cuerpos neuronales que tienen funciones específicas. El cerebro, tenemos un cerebro derecho, un cerebro izquierdo. Hace rato comentábamos acerca de las meninges. Las meninges van a formar una estructura que vieron en la película, en el video, de la paciente con epilepsia, que abordaron la hoz del cerebro, la incidieron para controlar la epilepsia, formando dos conciencias. ¿Sí lo vieron? Esta es una formación, pero también perteneciente a la dura madre, la hoz del cerebro. Y tiene ese nombre porque parece una hoz con la que cortamos, ¿verdad?, la hierba. Una parte aguda y una parte ancha posterior. Aguda anterior. Y que va a estar exactamente en medio de los dos hemisferios cerebrales. A eso lo llamamos hendidura interhemisférica, donde se encuentra alojado la hoz del cerebro. Encontramos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Si yo hago esta maniobra, en el fondo me va a aparecer el lóbulo de la ínsula. Hacia dentro del lóbulo de la ínsula localizaremos la región hipocampal, el sistema límbico, el del lóbulo de las emociones. Pacientes que hemos visto que por acción de sustancias químicas neurotransmisoras afectan la función límbica, ocasionando cuadros como psicosis, esquizofrenias. Las esquizofrenias son 9 padecimientos diferentes. Hay catatónicas, paranoicas y etc. 9 diferentes tipos de esquizofrenias. Y bueno, ahí todas las emociones las van a encontrar. En la parte del lóbulo, ¿verdad?, derecho, lóbulo izquierdo, podemos ver una gran cantidad de formaciones en forma de giros o surcos, ¿verdad?, prácticamente el surco central y surco lateral, de Rolando y de Silvio antiguamente, que se manejan áreas por delante del surco central, áreas motoras, la que se encarga de los movimientos musculares. La coordinación de esos movimientos va a estar dado directamente por este cerebro menor, llamado cerebelo. La coordinación precisa para poder armar un aparato, para poder realizar movimientos precisos, lo va a manejar el cerebelo o cerebro menor, que ya dijimos que se encuentra alojado en la fosa, la base del cráneo posterior, y también tiene 2 lóbulos. Aparte hay otros pequeños por aquí. Aquí alcanzamos a apreciar los lóbulos, bueno, olivas, también se le llama olivas. Estas olivas, normalmente en un paciente que tiene una enfermedad llamada hipertensión endocraniana o cráneo hipertensivo, puede ser debido a muchos motivos. Un edema cerebral por golpes, los boxeadores, un traumatismo que cayó al piso y se dermatizó el cerebro, por una hemorragia cerebral, un accidente vascular cerebral,
por una masa ocupativa, un cáncer, por un problema, ¿verdad?, que pueda ser inclusive que esté originando mayor presión dentro del cráneo, para un adulto no va a tener salida este cerebro, más que por el agujero occipital. ¿Qué es lo que hace? Se protruye, se sale parte del cerebelo y va a comprimir los centros cardiorrespiratorios que vimos ya, donde se encuentran neuronas especializadas, centro apnéustico, neumotáxico y el cardiovascular. Y entonces, ¿qué sucede? Compresión, enclavamiento de amígdalas es el diagnóstico por el cual muere este sujeto. Ya, ahí cesa la función respiratoria y cardiovascular. Los pacientes que han sido diagnosticados por este tipo de problemas craneohipertensivos. Cuando ustedes vayan a neuro y se encuentren con un paciente con traumatismo craneoencefálico, lo primero que hace el de sala de choques o el urgenciólogo es valorar su estado de salud del cerebro. Y uno de ellos es que no esté edematizado. En caso de que se edematiza, se procede a liberar la presión. Se mete a cirugía para hacerle una craniotomía. Se quita el hueso y libera la presión. Y esto se evita. Es una forma de tratar al paciente. El cerebro es muy delicado. El cerebro, ¿verdad?, hay que protegerlo adecuadamente. Ya vimos todas las funciones hace rato que puedes desarrollar como funciones cerebrales superiores. Pero, ¿qué creen? El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En esta disección, ¿verdad?, disculpen la presentación, ¿qué ole? ¿Se fue la luz? En esta presentación informal, ¿verdad?, podemos visualizar cada uno de los componentes de los plexos periféricos. Nervios que formaron plexos desde la porción cervical, porción braquial, porción lumbar y sacrocoxil. Aquí alcanzamos a ver a los nervios ciáticos que se transforman en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo, o peroneal, ciático popliteo externo, y tibial, ciático popliteo interno. Tenemos disecado en este modelo prácticamente todos los plexos del sistema nervioso periférico. Ojalá que tuvieran guantes para que les tocaran el nervio ciático. Está impresionante. Los tenemos disecado, en este espécimen, los disecamos hasta el nivel del hueco popliteo, por detrás de la rodilla. Fue un trabajo hecho no por su servidor, sino por ustedes mismos en un curso de anatomía avanzada, en donde podemos ver, ¿verdad?, el plexo braquial, ¿verdad?, con sus troncos primarios, sus troncos secundarios, ¿verdad?, el antero externo, antero interno y el tronco posterior. En cada uno de ellos podemos ver los nervios periféricos que están constituyendo cada uno de esos troncos secundarios, como el músculo esquelético en el tronco antero externo. Entre lo que es el antero externo y el antero interno, ¿verdad?, van a formar el nervio mediano que es el que va a ir hacia la mano y que va a dar, ¿verdad?, prácticamente la función de los tres primeros y parte del cuarto. Cuando hay una lesión, se forma la mano del predicador. O sea, no la puede flexionar. El paciente dice, no, hasta aquí llego, por una lesión de este nervio. El nervio mediano, ¿verdad?, todo está formado por el antero externo y el antero interno. Pero también el antero interno va a dar, ¿verdad?, prácticamente al nervio cubital, ¿sí?, y el posterior
el tronco posterior nos va a formar al nervio radial, el nervio radial. Entonces, como un ejemplo del plexo braquial, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces, es parte del sistema nervioso periférico. Cada uno de estos nervios va a transmitir, ¿verdad?, funciones motoras que le llamamos eferenciales, respuesta eferencial cuando sale del sistema nervioso central, pero también tiene impulsos aferenciales, con A, aferenciales, que van a llegar a nivel de la médula espinal. Habrá estímulos aferenciales que lleguen nada más a nivel medular, pero otros podrán aspirar a llegar primero a la aduana, a los tálamos ópticos, y de ahí irse a la corteza cerebral o al cerebelo para realizar cada una de esas funciones que nosotros hacemos cotidianamente: el hambre, la saciedad, el amor, el odio, el caminar, el dolor. Todas las funciones que ustedes pueden imaginarse tienen que hacerse conscientes. Y hablar de conciencia es hablar de funciones cerebrales superiores. Esto, el sistema nervioso, por eso se divide pedagógicamente en sistema nervioso central, médula espinal, tallo cerebral, ¿verdad?, cerebelo, hemisferios cerebrales, y sistema nervioso periférico. Cada uno de estos vienen de zonas específicas directamente de receptores. En este espécimen, básicamente, lo presentamos un poquito maltratado, pero se alcanza a ver el puente. Tiene una especie de cabellera. ¿Sí la ven? Tiene una cabellera, la cabellera pontina, le llaman así. Sí, la cabellera pontina, una cabellera que se ve un surco, el surco pontino, como si fuera de un lado para otro, línea en medio. Y se ve los pedúnculos, aquí se ven los pedúnculos, ¿verdad?, cerebelosos, y aquí, hacia arriba, los pedúnculos cerebrales. Ahí está, los pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales son estos. Ahí está, pedúnculos cerebrales. Si yo lo abro, ahí se pueden ver la fosa interpeduncular. La fosa interpeduncular. ¿Sí? Emergencia de un par craneal. Fosa interpeduncular. De tal manera que entonces el tallo cerebral tiene que sujetar a los hemisferios cerebrales, pero también va a sujetar a nuestro cerebro pequeño, al cerebelo. Es un punto importante de protección, pero no es su función nada más. Es el paso, primero dijimos, el paso de vías que descienden de corteza y que pasan por el tallo cerebral, la médula espinal, hacia un punto específico. Pero también zonas de aferencias de vías que ascienden a corteza o que llegan a tálamo. Y otra, se encuentran ubicados en el tallo cerebral los núcleos de sustancia gris de los pares craneales y funciones cerebrales importantísimas que ahí se van a realizar. Por ejemplo, el estado de conciencia, el estado de alerta. Hay una serie de núcleos que están ubicados en el tallo cerebral que recibe el nombre de SARA. SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Despierta. Ese es el SARA, mantener activo, estar despierto, ¿sí? Entonces, eso es uno de los componentes del estado de alerta. Hay otros en corteza cerebral que interactúan con él, que lo van a ver en el sistema nervioso. Como se darán cuenta, aquí no hay
una estructura de sostén 100%. No existe. La sustancia blanca, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿verdad?, prácticamente, si hiciéramos un corte de corteza cerebral, veríamos que está la parte de sustancia gris y sustancia blanca. Pero la sustancia blanca hoy en día no nada más es el paso de vías, son sus áreas funcionales. Todo lo que hay en el sistema nervioso es funcional, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso, ¿verdad?, está irrigado. Aquí tenemos el quiasma óptico, es el nervio óptico, que tenemos aquí. Aquí se ven el nervio olfatorio, es el olfatorio, lo que queda de él. Aquí se ve el olfatorio, los lóbulos olfatorios descansan aquí en esta zona, ¿verdad?, el óptico, y cada uno de ellos, aquí estaría el trigémino en la porción pontina, el trigémino, ¿verdad? Después el surco bulbo-protuberancial, aquí estarían otros pares craneales, que aquí aparecen, ¿verdad?, son estos, ¿sí? Bulbo-protuberanciales, en la fosa interpeduncular, en la parte posterior también salen otros nervios. Entonces, en esta parte del tallo cerebral es donde encontramos el origen aparente de los pares craneales. Origen aparente. ¿Cuál es el origen aparente? Lo que nosotros nos permite ver su emergencia de los pares craneales. Porque el origen real no lo vemos. Tenemos que hacer un corte y con técnicas histológicas poder determinar dónde están los núcleos de cada uno de esos orígenes reales de los pares craneales. ¿Y qué son los pares craneales? Son pares de nervios especiales. Son especiales, diferentes a los del plexo, cervical, braquial, lumbar, sacrococcígeo. ¿Sí? Son diferentes. Estos prácticamente podemos decir que son voluntarios. Estoy levantando mi brazo, mi voluntad. Y hay otros que responden de otra manera muy diferente. Son especiales. Los pares craneales se diferencian cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ya después platicaremos cada uno de estos, aquí, de estos límites que corresponden, ¿verdad?, a lo que es el sistema nervioso, ¿verdad?, cada una de sus funciones. Lo importante de que ustedes pueden visualizar en este esquema, en este modelo anatómico, es que aparecen los dos tipos de circulaciones, los dos tipos de irrigación que presenta el sistema nervioso encefálico. Uno, que es la llegada de las arterias vertebrales, para formar esto, que se conoce como tronco de la basilar. Tronco de la basilar. ¿Dónde descansa el tronco de la basilar? En el surco pontino. En el surco pontino y también sobre el clivus. El clivus. Entonces, aquí quedaría el clivus, después tronco de la basilar y arribita de él el surco pontino. Y alcanzamos a visualizar la bifurcación. Esta bifurcación, aparte de que va a dar aquí irrigación al oído, a todo el tallo cerebral, al cerebelo, ¿verdad?, va a dar una arteria terminal que va a formar el cierre de esta hermosa estructura vascular, llamado polígono cerebral. El polígono cerebral es el que va a dar alimentación a todos los hemisferios cerebrales, incluyendo a la porción del diencéfalo, es decir, a todos los tálamos, al epitálamo, al metatálamo, al subtálamo, a los tálamos ópticos y al hipotálamo. ¿Sí? Entonces van a dar irrigación a toda esta región diencefálica. Va a dar irrigación a la región frontal, parietales y, por supuesto, que siendo rama terminal del tronco de la basilar, va a tener la rama cerebral posterior, que va a ir hacia la región occipital. La carótida, esta que está aquí, es la continuación de la carótida, esta que están viendo. ¿Sí lo ven? Aquí. Esta. ¿Sí la ven o no? Bueno, cuando llega la carótida interna al piso medio del cráneo, gira sobre la silla turca
formando llamado el sifón carotídeo. Va a dar una rama oftálmica, dijimos. De ahí se va a dirigir prácticamente al surco lateral. En el surco lateral, ¿verdad?, corre por aquí, por este surco lateral, se mete para dar irrigación a toda la parte, estas son ramas de la cerebral media, va a dar irrigación casi a toda la parte externa de los hemisferios cerebrales. Una pequeña parte de la arteria cerebral anterior va a dar irrigación a la parte externa del frontal, pero sobre todo se mete a la zona de la cara interna del lóbulo frontal. Mientras que la occipital se va a dirigir hacia la región posterior, a esta región del lóbulo occipital. Una parte externa pequeñita. Prácticamente podemos decir que 3/4 partes de la región externa de los hemisferios cerebrales está dado por la cerebral media. Esto es importantísimo desde el punto de vista quirúrgico, porque la mayoría de los accidentes vasculares cerebrales son debido a la lesión de la cerebral media. Esto es muy importante. Entonces, el polígono cerebral se va a encargar de irrigar a toda esta zona. El tronco de la basilar, parte de ellas va a venir aquí, pero sobre todo al tallo cerebral y al cerebelo. Algunos ramitos de las vertebrales, ¿ya?, algunos ramitos de esas arterias vertebrales, ¿sí?, ¿qué es lo que van a hacer? Estas arterias vertebrales van a dar pequeños colaterales que van a ir a dar irrigación a la parte proximal del cordón espinal. El cordón espinal recibe irrigación de acuerdo a la zona topográfica que se va a localizar. Puede ser que aquí lo irrigue parte de las vertebrales, pero también a lo mejor van a alcanzar las intercostales y más abajo las lumbares, ¿sí? Entonces va a depender dónde se encuentre el nivel de la médula, es exactamente lo que vamos a recibir de aporte nutricional por parte de las arterias. Entonces, el sistema nervioso central y periférico es pedagógico nada más, porque trabaja en forma integral. Trabaja todos al mismo momento. Es muy complicado explicar exactamente cada una de las funciones al mismo tiempo. Si yo en este momento estoy explicándole a ustedes, ¿verdad?, esta sesión breve del sistema nervioso, tengo que coordinar mi memoria, tengo que recordar todos los hechos para explicarles a ustedes. Tengo que ubicar estructuras, sentido de ubicación. Tengo que aprender a mover mis movimientos coordinados para señalar, poder agarrar prácticamente, ¿ya?, y apretar, saber dónde está el botón para apretar, este apuntador, y señalar. Tengo que estar viendo cada uno de ustedes al mismo tiempo, ¿ya?, inclusive percibir el aroma del formaldehído. Saber qué posición estoy sentado, con mis piernas flexionadas, ¿sí? O sea, todo el sentido, ¿verdad?, de la orientación, propiocepción, se llama propiocepción consciente. Tengo que estar perfectamente ubicado todas esas funciones al mismo tiempo. Y aparte estoy hablando, palabras articuladas, expresión facial, todo lo realizo al mismo tiempo. Esto es el sistema nervioso en términos generales. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pues gracias. ¿Cuál sería el giro del cíngulo? El giro del cíngulo es en la parte media, es en la porción superior del cuerpo calloso, es esta parte de aquí, el giro del cíngulo. Se llama, ahí tiene su propia arteria, la arteria del giro del cíngulo, ¿sí? También tiene su propia arteria, ¿sí? Ya después cuando veamos, ojalá me toque dar el sistema nervioso para poder explicar parte por parte. ¿Qué razón?